Cordial saludo para todos desde aquí de Asesorías Psicológicas Parro Royal, por un mundo más amable. Nos encuentran en todas las redes sociales como Asesorías Psicológicas Parro Royal, canal creado para hacer ese acompañamiento, guía o motivación para las personas que estén trabajando día a día en su propio bienestar. Si creamos bienestar para nosotros, podemos ser modelos de bienestar para los demás y traer bienestar para toda una sociedad. Y en este video es una serie de videos hablando de eso, de cómo nosotros como seres sociales podemos aportar al bienestar colectivo, al bienestar de la comunidad. Partiendo de lo que son nuestras normas, nuestras reglas, tanto normas personales como las normas de la sociedad. ¿Por qué están creadas estas normas? Estas normas sociales crean los deberes y los derechos que debemos tener toda persona respecto a cómo comportarnos, cómo regular nuestro comportamiento en función de lograr una mejor convivencia. Somos ante todo seres sociales, interactuamos de una u otra forma con otras personas, ya sea porque brindemos un servicio o porque nos brinden un servicio, ya sea porque tengamos que convivir con los miembros de nuestra familia, nuestro vecindario, o porque tengamos que interactuar con las personas que nos encontramos en el transporte, a los lugares a los que nos encontramos. Entonces, somos seres sociales y por ende tenemos que tener en cuenta cuáles son los deberes y los derechos que tenemos para con nuestra sociedad. Cuando nosotros reconocemos que existen normas, que existen esos deberes, que existen esos derechos, nuestros deberes son todas esas acciones que tenemos que realizar en función de nuestro bienestar personal y de nuestro bienestar social. Los derechos son estas leyes ya establecidas, ya unas plasmadas en una legislación conocidas por todos, que nos garantizan dignidad como seres humanos, condiciones dignas para desarrollarnos, para evolucionar, condiciones dignas en salud, en educación, en vivienda, en ambientes libres de violencia. Hay legislación, entonces, que establecen esos derechos y que tenemos que tener en cuenta. Entonces, conozcamos nuestros derechos para así hacer ejercer nuestros derechos y también saber cuáles son nuestros deberes para que se cumplan esos derechos. Porque si nosotros tampoco actuamos, pues no se van a cumplir nuestros derechos. Entonces, hoy vamos a hablar de los derechos de igualdad y libertad, derechos. O sea, hay legislación respecto a el derecho de la igualdad y el derecho de la libertad. Lo encontramos en nuestra norma grande, donde encontramos los derechos fundamentales, que es la Constitución Política. Allí encontramos el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad. ¿Qué dice entonces la ley respecto a estos derechos? Porque sí, ya está legislado. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley dice que todos nacimos libres. Todos. Cuando nacemos libres. Y a medida que vamos desarrollando, tenemos derecho al libre desarrollo. Cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera hacer. Adquirido, ir desarrollando sus gustos y ir supliendo sus necesidades a como quiera hacerlo. Entonces tenemos ese derecho al libre desarrollo de nuestra personalidad,
como queramos ser, la persona que queramos elegir. Pues tenemos el derecho al libre desarrollo de la persona, tenemos el derecho a la libre conciencia, a pensar como queramos pensar, a elegir lo que queremos pensar. Pues tenemos derecho a esa libertad, al libre culto, a la creencia que queramos, las prácticas que queramos. Queremos practicar yoga, o si queremos practicar un estilo militar, o si queremos y estar solamente en los temas, libre desarrollo del culto. Tenemos derecho a la libre expresión, a opinar con respeto, a ser escuchados. Pues tenemos derecho a esa libre expresión. Tenemos derechos, esos son unos de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Así entonces, como tenemos esos derechos de la libertad, también tenemos el derecho a la igualdad. También dice la Constitución que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, que todos tenemos el derecho de la protección, que todos tenemos el derecho a ser escuchados, que todos tenemos derecho a expresarnos, todos en igualdad de condiciones, sin importar sexo. Hombres, mujeres tienen el mismo derecho de todas esas libertades que ya dije, todos tenemos las mismas, todos tenemos el derecho a la libertad y a la igualdad, sin importar sexo, sin importar raza, sin importar el origen, que unos son indígenas, que otros son ciudadanos urbanos, sin importar de dónde vengan, todos tenemos los mismos derechos en igualdad y libertad, sin importar filosofía de vida, sin importar eh, tendencia política, todos tenemos los mismos derechos de expresión, de desarrollarnos, de libre pensamiento, de todos tenemos el derecho a participar, todos tenemos ese mismo derecho, son de los derechos fundamentales que encontramos en nuestra Constitución. Entonces, cuando les estoy hablando de esos derechos de libertad y de igualdad, si nos ponemos a analizar, son derechos fundamentales que nos permiten ni ser molestados ni molestar al otro. Y es ahí cuando hablamos de algo muy importante que es el respeto. Si nos respetamos como personas, aceptándonos, y es parte de la filosofía esta, la aceptación propia y la aceptación de los demás. Si yo acepto a mí mismo con todas mis dificultades, con todas mis debilidades, con todas mis características, acepto al otro. Si yo acepto al otro, acepto que se exprese como quiera expresarse, siempre y cuando sea con el debido respeto. Entonces, importante la aceptación propia y la de los demás, pero siempre y cuando el respeto. Mis derechos van hasta donde comienza el derecho de los demás. No porque yo quiera hacer valer mis derechos, voy a atropellar al otro. No. La convivencia está en que todos respetemos nuestros derechos. Mi pedacito lo respeto y respeto el pedacito de los demás. Entonces, sí, que todos tenemos condición de igualdad y libertad, pero sin atropellar al otro, sin ir a faltarle al respeto al otro, sin ir a faltarle a la dignidad del otro. Entonces, mis derechos van hasta donde comienza el derecho del otro. Libre desarrollo de la personalidad, sí, sin atropellar al otro. Libre culto, sí, pero sin imponerme al otro. Libre libertad de pensamiento sin atropellar al otro. Entonces, sí, yo soy libre y tengo igualdad de derechos que cualquiera, independientemente si soy pequeño, si soy alto, si soy negro, si soy flaco, si soy hombre, si soy mujer, si estoy en el campo, en la ciudad, tengo derechos iguales, derechos que me permiten vivir en dignidad, derechos que me permiten una buena convivencia con todas las personas con las que me rodeo,
A eso es que me refiero con esto.